Dios les bendiga, bienvenidos a un mensaje para ti. Y quiero compartir con ustedes un tema en esta tarde y es COVID-19, lo que tenemos que aprender. Y quiero tomar un verso de la palabra del Señor o unos versos allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, el verso 14 al verso 19. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sin entendimiento de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor y en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De todas las dificultades que pudieran llegar en este mundo y a las personas que lo habitan, han habido muchas. Y cada una de esas dificultades y situaciones que se han presentado le han enseñado al mundo algo. Le han dejado una enseñanza a cada persona. Y creo que es momento de ponernos a pensar qué es lo que debemos aprender en medio de esta pandemia, de esta dificultad. ¿Qué podríamos decir que necesitamos hoy en día? Que hemos perdido, que se ha alejado de nosotros, algo que nosotros debiéramos de mantener en nuestra vida. Principalmente podríamos hablar de la economía. ¿Y qué podríamos decir que podemos y que tenemos que aprender de esta pandemia? Y es que necesitamos empezar a pensar que tenemos que ahorrar, que hay que tener un ahorro para cualquier imprevisto o situación que pueda llegar a presentarse. A veces no pensamos en lo que pudiera pasar, sino que pensamos que todo va a ser igual, que todo va a salir bien siempre. Pero nos equivocamos, porque ¿cuánto contábamos con tener trabajo hasta diciembre y pasar los años y seguir con trabajo y tener buena afluencia económica? Pero no pasó así. Llegó una pandemia y nos encontró sin nada, sin un ahorro, sin de dónde tomar para subsistir en este tiempo. Así que yo pienso que en lo económico tenemos que pensar en siempre tener un ahorro, tener un plan B para enfrentar cualquier situación que llegue a nuestra vida. Lo otro que tenemos que hacer es saber aprovechar el tiempo. Nosotros nos metemos tanto en el trabajo y en tantas situaciones que a veces no tenemos tiempo para la familia, para divertirnos un rato, para estar en casa, incluso para hacer algunas cosas en el hogar donde podemos hacer, que puede ser cocinar y muchas cosas que se pueden hacer en el hogar, jugar un rato con nuestros hijos y más. Yo creo que tenemos que aprender en este tiempo de pandemia en todos estos aspectos, aprender a sacar tiempo. En cuanto al espiritual, podríamos pensar y decir que es momento de que nosotros aprendamos a que nuestra relación con Dios no dependa de la multitud de las personas que hayan donde nos reunimos, sino que podamos aprender a tener una relación íntima con Dios, una relación individual, que no necesitamos muchas personas para poder sentirnos bien o para poder sentir su presencia. En nuestra casa, en nuestra habitación podemos sentir su presencia.
Podemos hablar con Dios en medio de esta situación y de esta pandemia donde no podemos trabajar, y si algunos trabajan poco y ya les queda un poco más de tiempo de poder forjar una relación firme delante de Dios, que podamos poder tener mayores experiencias con Dios, podamos nosotros estudiar un poco más la Biblia, poder nosotros tener mejores charlas con Dios, poder hablar con Él y que Él hable con nosotros. Podemos aprender cada día más de su palabra, que el Señor pueda darnos entendimiento. Fíjense que he leído aquí en Efesios el capítulo 5 y habla muchas cosas que yo creo que necesitamos aprender en esta situación que estamos viviendo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El mundo, las personas necesitan imitar a Dios para que este mundo tenga un arreglo, para que esto se componga, para que ya dejen de haber tanta maldad en el mundo y podamos pensar en nosotros mismos y decir: necesito de Dios en mi vida, necesito a Dios en mi hogar. La gente se embriaga, la gente está en fornicaciones, en maldad, en miseria. Pero aquí Efesios el capítulo 5 nos dice que tenemos que andar en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros en una cruz. Nosotros tenemos que pensar que no podemos andar como la gente necia. Tenemos que ser sabios y entendidos y saber que en este momento lo que necesitamos es tener una esperanza, una esperanza gloriosa, y es la única que podemos recibir, y es la de parte de Dios. Sí, el gobierno puede darnos esperanza, muchas personas pueden darnos esperanza, pero nuestra mayor esperanza es Dios. La esperanza que podemos tener en nuestra casa y la podemos recibir y la podemos contemplar es su presencia, su gloria. Dejar y olvidarnos de todas esas situaciones que no nos sirven para nada y que hoy en día no nos han servido para nada. Nosotros tenemos que despertar. Aquí el verso que leíamos dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El mundo tiene que despertar, el hombre tiene que levantarse de la situación donde está metido, de una situación con un corazón duro, de una situación terrible, de una situación precaria. Y si no es porque llegan estas situaciones de pandemia, de virus a la humanidad, el mundo no despierta, el mundo no saca tiempo para ellos, no saca tiempo para su familia, no saca tiempo para orar. La gente no ora, la gente no busca de Dios. Pero este es el momento que nosotros andemos con diligencia. Nosotros tenemos que buscar de Dios, tenemos que sacar tiempo para orar. Necesitamos sacar tiempo para cantar alabanzas a Dios. Necesitamos olvidarnos de estar pensando siempre en la rumba y unas cosas. Fíjense que ahora que ha llegado esta pandemia, todos los clubes donde la gente se reúne a tomar, a beber, todas esas discotecas están cerradas. Los han obligado por la situación que vivimos a tener un alejamiento. ¿Saben por qué? Porque eso lo que hace a veces es daño al ser humano, lo hace daño a los hogares, a la familia. Y el hombre necesita despertar. Tú necesitas despertar, tú necesitas levantarte de la situación donde estás y pensar que necesitas la ayuda de Dios, que necesitamos a Dios en nuestra vida. La gente puede decir muchas cosas, pero es el momento de nosotros, de cada uno, ponernos en pie y levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y aquella persona que no ora, te invito a que empieces a orar, a que empieces a hablar con Dios. Todas esas personas que creen en Dios, es el momento de olvidarnos de las religiones y de que yo soy de aquí, de allá. No. Es hora de olvidarnos de eso y buscar al Dios que nos creó, al Señor Jesucristo, el cual nos puede ayudar. Yo creo que lo que podemos aprender de este COVID-19 es aprender a orar, aprender a leer la palabra de Dios, aprovechar el tiempo, a buscar de Dios, a dejar de pecar, a dejar la miseria, a dejar tantas situaciones que tienen al hombre abrumado y destruido. Todas estas situaciones Dios las permite. Fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios, que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y a saber cuál es su voluntad.
que nosotros tenemos que aprender a saber que esta es voluntad de Dios, para que el mundo aprenda, para que cada uno de nosotros tenga una enseñanza y pueda decir: yo estaba haciéndolo mal, yo estaba por un camino equivocado, yo estaba yendo por la senda que no era. Yo necesito enderezar mi camino, buscar de Dios, aprender a orar, aprender a cantar, aprender a hacer una oración en familia, aprender a buscar de Dios en familia, aprender a acercarnos a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Es hora, querido amigo y hermano, que aprendamos de toda esta situación de pandemia a buscar de Dios, a llenarnos de amor, a cantar delante de su presencia, a ahorrar, a vivir en familia, a sacar tiempo para cada uno de nosotros, a vivir delante de su presencia, que podamos gozar de la felicidad en familia, que podamos reunirnos y jugar con nuestros hijos y llenarnos de plenitud. Aparte del trabajo, el trabajo nos agobia y nos llena de mucho sufrimiento y de cansancio. La Biblia dice que más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. El trabajo aflige los espíritus, destruye la familia. Así que yo te invito a que aprendas en este momento de pandemia, en que necesitamos aprender a orar, a buscar de Dios, a llenarnos de su presencia, a olvidarnos de las religiones y a meternos delante de su presencia en casa, en nuestra habitación, allá en nuestro cuarto podemos orar, hablar con Dios. Dios nos puede enseñar, podemos conocerle a Él por medio de su palabra, por medio de la oración. Podemos levantar nuestras manos y adorar y glorificar su nombre. Es hora de que aprendamos en esta situación de buscar de Dios, que podamos llegar a muchas personas y que podamos decir: oiga, yo aprendí algo de esta pandemia, pude conocer a Dios, pude sentir su presencia, pude leer su palabra, pude tener sabiduría de parte de Él. Me siento contento, me siento alegre porque tengo a Dios dentro de mi vida y mi corazón. Me siento alegre porque si hay algo glorioso en mi vida es que pude conocer a Dios en medio de esta cuarentena. Dios quiere algún propósito con el mundo y con el ser humano hoy en día. Y yo te invito a que escuches este mensaje, y te invito a que aproveches el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos y llegarán a situaciones difíciles, pero si cada uno de nosotros que escuchamos este mensaje nos agarramos de la mano de Dios, estamos delante de su presencia y aprendemos algo maravilloso de esta situación, y entonces podemos levantar nuestras manos y decir: he alcanzado la victoria, he aprendido algo mejor, he aprendido a orar, he aprendido a buscar, he aprendido a ayunar, he aprendido a glorificar a Dios, he aprendido muchos himnos especiales, he aprendido a clamar, he aprendido a darle gloria a Dios, he aprendido a acercarme a su presencia. Hoy he conocido a Dios, hoy he podido sentirme feliz porque siento algo especial en mi vida y en mi corazón. Así que yo te animo en esta hora a que mires lo que necesitamos aprender, que necesitamos amarnos los unos a los otros, así como Cristo amó la iglesia. Nosotros necesitamos llenarnos de hermandad, de alegría, de ayudarnos los unos por los otros, de tener una vida especial en Cristo, de aprender más de Dios. Es hora de que el mundo aprenda más de Dios. Es hora de que el mundo se acerque más a Dios. Es hora de que el mundo le conozca más a Dios. No te preocupes por conocer muchas cosas. Hoy en día están llenas las redes sociales de tecnología y de tantas cosas que quieren enseñarnos. Pero yo te animo a que leas la palabra de Dios, a que busques su presencia, a que te llenes de Él y a que te acerques a Él y lo busques de verdad, porque Dios está en medio de esta situación buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren cada persona, que adore y glorifique a Dios delante de su presencia, y que el Señor pueda mostrarle su gloria y su magnificencia. Dios le bendiga. Les animo a suscribirse y no te